de periodistas y defensores. En la dinámica va a ser el licenciado Armando Vanegas va a leer el boletín de prensa. Posteriormente cedemos la palabra a la periodista Claudia Martínez. Enseguida a Fray Julián Cruzalta Aguirre. Posteriormente a Julio Mata Montiel. Posteriormente a Blanca Mendoza Ramírez de CEMPA, al pastor Hugo Montelongo en representación de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Sabemos que el objetivo de un periodista y su propósito principal es proporcionar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Le cedo la palabra al licenciado Armando Vanegas, pero antes, por favor, quisiera que si hay algunos medios de comunicación, enviaran su presentación, bueno, a qué medio pertenecen y su correo para hacerles llegar el boletín de prensa. Muy amable, gracias. Licenciado Vanegas. Muy amable, licenciado Ernesto. Muy buenos días a todos. Boletín de prensa, hostigamiento, persecución y amenazas a la periodista Claudia Martínez Sánchez. Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CEMPA, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, AC, denuncian el hostigamiento, persecución y amenazas a la periodista y presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, Claudia Martínez Sánchez, por parte del gobierno del Estado de Puebla. La periodista y presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, Claudia Martínez Sánchez, que labora en el medio digital internacional Los Ángeles Press, es colaboradora del medio Sin embargo, Ángel Metropolitano, y ha colaborado en algunas ocasiones para el medio Vanguardia de Madrid, España. Escribe sobre el tema de derechos humanos y justicia actualmente. Se ha dedicado a documentar y publicar las violaciones a los derechos humanos de que es víctima la comunidad indígena Nahua de Coyomeapan, ubicada en la Sierra Negra de Puebla. El municipio de Coyomeapan se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques. El expresidente municipal, David Celestino Rosas, intervino políticamente para que lo sucediera en el cargo su cuñado, Rodolfo García López. Además, intervino también para que su hermana, Araceli Celestino Rosas, tenga el cargo de diputada federal, hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas. Desde el 7 de junio de 2021, la periodista Claudia Martínez Sánchez notó que diferentes integrantes de la Policía Estatal se aposaban afuera de su domicilio. El 11 de octubre del 2021, cuando se dirigía a la escuela Bachillerato General Héroes de la Reforma, donde laboraba como profesora asociada de tiempo completo, en el turno vespertino se percató que el taxi en que viajaba era alcanzado por dos autos de la Fiscalía, los cuales iban a la par del taxi, permaneciendo en esa posición hasta que ella llegó al lugar de su destino. Cuando ella baja del taxi, los dos autos continuaron la marcha. Con fecha 9 de septiembre de 2021, realiza un reportaje donde desmiente que la comunidad de Coyomeapan quemara las instalaciones del ayuntamiento, que robara armas y patrullas que se encontraban en las instalaciones y que quemaran la comandancia.
subrayando que todo lo anteriormente mencionado se encontraba en perfectas condiciones, bajo el resguardo del pueblo. Con esto pone en manifiesto que los y la indígena presas en el penal de Tehuacán, Basilisa Montaño Gutiérrez, Anastasio González Sanguínez y Erubiel Aguilar Gómez, acusados por la ejecución de estos delitos, son inocentes, son presos políticos. El día 21 de octubre de 2021 es cesada de sus labores como profesora después de que el director de la escuela Bachillerato General Héroes de la Reforma, el C. Carlos Roberto Martínez Peláez, de manera verbal manifestara su molestia por las notas periodísticas escritas en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta, subrayando que han revisado sus redes sociales y su celular. El 21 de enero de 2022 recibió el siguiente mensaje en su Facebook y cito entre comillas: esperamos el día que salgas de Coyo con las patas frías por delante. Cierro comillas. Además, ha comenzado la divulgación en algunos medios que la periodista Claudia Martínez Sánchez y la diputada Inés Parra Juárez son líderes de un grupo violento que agredió los días pasados al C. Fernando Moreno Bocardo, omitiendo que esta persona fue detenida por la comunidad de Coyomeapan, después de que junto con otra persona detonaron armas de fuego en un intento de ejecutar al defensor indígena Plácido Hernández Vázquez, que la población dio aviso en tiempo y forma a la fiscalía para que ésta fuera por estas dos personas, pero que la fiscalía, bajo diferentes argumentos, se negó a ir, por los que la población tuvo que dejarlo salir de Coyomeapan. A pesar de que se ha presentado las denuncias ante las autoridades competentes, aún no hay información sobre los responsables intelectuales y materiales de estas agresiones. Tememos que estas agresiones a la periodista Claudia Martínez Sánchez sean por su labor periodística que pone al descubierto la agresión y violencia de que es víctima la población de Coyomeapan, por lo que hemos solicitado el día de ayer las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condenamos estos actos de hostigamiento y amenazas producidos dentro de un clima de violencia a los movimientos indígenas, a los periodistas y defensores de derechos humanos. Exigimos cese el hostigamiento, la persecución y amenazas a la periodista Claudia Martínez Sánchez. Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad nahua de Coyomeapan y exigimos el cese a las represiones a sus habitantes. Responsabilicemos al Estado de la integridad física y psicológica, así como de la vida de la periodista Claudia Martínez Sánchez y de los habitantes de Coyomeapan. Responsables, Erika Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino. Contacto vía WhatsApp al número 5512 98 44 75, Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022. Gracias. Muchas gracias, licenciado. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado que las libertades de información y de expresión son piedras angulares en toda sociedad libre y democrática. Caso Adugayom y otros Togo. Le cedemos la palabra a la periodista Claudia Martínez. Por favor. Tiene apagado su micrófono. Gracias. Quiero comentar que el día 21 de enero, un día antes del intento de homicidio en contra de la vida de Plácido Hernández, defensor de derechos humanos, también en Coyomeapan, con quien además estuvimos trabajando de la mano el amparo por la defensa en contra del DAP en el municipio de Coyomeapan.
Un día antes de que él sufriera este atentado en contra de su vida, cuando él iba a bordo de su vehículo, yo estuve recibiendo amenazas de muerte vía inbox por Messenger y bueno, pues estas amenazas eran muy explícitas en el sentido de que estaban esperando el momento en el que yo saliera con las patas frías de Coyomeapan, es decir, que me ejecutaran. Y a mí me alarma mucho que enseguida, es decir, al siguiente día, le ocurre este atentado a Plácido Hernández. Cuando los habitantes aprenden a estos dos maleantes, a dos de los responsables, porque eran 3 sujetos los que portaban armas de fuego, los sujetos les confiesan a los habitantes que iban directamente a hacerme daño a mí. Los habitantes no manejaron las palabras textuales por no alarmarme, pero claro que sí sé que las palabras fueron otras, pero lo que ellos me comentan es que tenían la encomienda de ir por mí y de hacerme daño estos sujetos. Uno de ellos, Fernando Moreno Bocardo, que es el que aparece ahora en algunos medios pagados por Araceli Celestino Rosas, David Celestino Rosas, en una campaña sistemática donde se apunta, todo pareciera ser dirigido para criminalizarme y responsabilizarme además por la violencia que se vive en Coyomeapan. Entonces, pues aquí lo que me sorprende es la manera tan siniestra en la que está operando el gobierno del estado, la familia Celestino Rosas, este atentado incluso pues de acuerdo a lo que me dicen los habitantes, es que ellos les comentaron, ellos confesaron al pueblo que habían ido con la encomienda habían sido contratados con la encomienda de hacerle daño a la periodista de Los Ángeles Press y a quien resultara también ahí cerca de la periodista. Entonces a mí sí me preocupa mucho porque no podemos permitir que Puebla y sus municipios que necesitan la voz de los medios de comunicación se vuelva una zona de silencio. Coyomeapan hoy más que nunca debe de dejar de ser una zona de silencio como lo que pasó en el Triángulo Rojo, donde los compañeros periodistas dejaron de salir a hacer periodismo, dejaron de salir a reportear. Coyomeapan necesita a los periodistas nacionales, de medios nacionales, los medios locales. Hemos visto que están siendo cooptados por el mismo gobierno del estado, que han sido silenciados, que los silencian, que les compran hasta la dignidad, la conciencia. Y ese es un periodismo que no podemos permitir cuando el pueblo nos necesita, cuando la gente indígena está siendo violentada, cuando estamos viendo personas inocentes en la cárcel, cuando vemos a una mujer defensora de derechos humanos feminista que está siendo violentada y además es una presa política, inocente, víctima de la represión del gobierno del estado de Puebla. Y quiero decir abiertamente que claro, sí temo por mi vida, temo por mi seguridad, temo por la seguridad de mi familia. Me parece un acto cobarde lo que están haciendo, no solamente hacia mi persona, ya habíamos visto con otros compañeros defensores de derechos humanos en la región de Tehuacán, que también han sido víctimas de este tipo de campañas sucias en contra de los defensores para tratar de callar, desprestigiar a los defensores de derechos humanos. Tal es el caso de un Martín Barrios, que también fue víctima hace 20 días de una campaña sistemática en el que lo acusan de cosas terribles en medios a modo, pagados por el mismo gobierno, pagados por la gente de poder de ahí de la región de Tehuacán. Y claro, pues sí quiero hacer responsable directamente al gobierno del estado de cualquier situación que llegue a ocurrir y que atente en contra de mi libertad, de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de mis amistades incluso también. Lo hago responsable al gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta como a David Celestino,
quien es responsable de esta ola también de violencia, quien además está, y tenemos las pruebas, contratando a gente armada, incluso como ya no puede meter sicarios del exterior, gente contratada de México, de Nayarit y de Veracruz, ahora lo que está haciendo es pagarle a gente de las mismas comunidades para que atente en contra de la vida de los defensores de derechos humanos, de los activistas que están salvaguardando al pueblo y que están luchando por sus derechos porque es una causa justa y digna. Lo hago responsable directamente a David Celestino Rosas y a la diputada federal Araceli Celestino Rosas, quien también está muy molesta de todas las publicaciones que hemos venido documentando y de todas las denuncias que se han hecho en materia de derechos humanos en contra de este pueblo, en contra de los habitantes indígenas de Coyomeapan. Hago un llamado a todos ustedes, compañeros periodistas, para que nos ayuden a los compañeros que estamos aquí de este lado, en Puebla. Ustedes han visto públicamente cómo el gobierno del estado de Puebla cae en incoherencias, sus ruedas de prensa son incoherentes, no tiene hilación de las ideas, el señor no está bien informado, tiene que depender de sus empleados para dar información, además errónea, equivocada, y por ello se están violentando tantos derechos humanos. La violencia va en crecimiento, va en escalada, y lo mismo está ocurriendo en Coyomeapan. Este problema se hubiera solucionado desde hace muchísimo tiempo, y ahora, por el contrario, va en escalada la violencia en contra de los indígenas en Coyomeapan. Esto es preocupante, muy preocupante lo que está sucediendo. Ustedes saben que cuando los defensores de derechos humanos son violentados, atacan a un defensor de derechos humanos, cuando intentan matar, cuando hay amenazas en contra de un compañero periodista, se atenta en contra de la democracia de nuestro país y de la libertad y de la justicia. No podemos permitir que nosotros como compañeros sigamos siendo violentados, que entre todos nosotros también nos ataquemos y que sirvamos al Estado para que nos pongan como carne de cañón. Basta. Tenemos que darle voz a la gente que nos necesita, a la gente que ocupa de nosotros. Tenemos que darle libertad a su voz, a la justicia. Yo pido, compañeros, que por favor se solidaricen con esta causa, con esta lucha. El pueblo de Coyomeapan necesita ser escuchado por los medios de comunicación. En Puebla no hay medios, ni los regionales, que los escuchen de verdad. Muchas gracias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que se vulneran los derechos de las víctimas y difundir sus ideas, opiniones de información en el caso de los periodistas. Los periodistas generan un efecto, las amenazas hacia los periodistas generan un efecto amedrentador y de silencio para sus pares. Violan los derechos de las personas y la sociedad a buscar recibir información de ideas y cualquier tipo. Le cedemos la palabra a Fray Julián Cruzalta Aguirre, asesor de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Por favor. Buenos días. Agradezco a los medios de comunicación su presencia esta mañana con nosotras y nosotros. La importancia especial de la libertad de expresión se confirma en una conocida frase del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza así: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha plasmado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. El Comité de Derechos Humanos considera que las libertades de información y de expresión son piedras angulares de toda la sociedad libre y demócrata. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo mismo al manifestar la libertad de expresión como piedra angular
de una sociedad democrática es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada. La libertad de expresión está consagrada en los 4 grandes instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos. La libertad de reunión también está reconocida por cada uno de estos instrumentos. Con frecuencia, la libertad de expresión está asociada con la libertad de pensamiento, mientras que la libertad de reunión está vinculada con la libertad de asociación. No obstante, se ha considerado más conveniente incluir la libertad de reunión en el mismo capítulo que la libertad de expresión. Si bien el derecho de cada uno de los miembros de una asociación a celebrar reuniones está vinculada con la libertad de asociación, el derecho de toda persona a convocar y participar en manifestaciones, objeto ya de una jurisprudencia y una doctrina importante, tienen una relación muy estrecha con la llamada libertad de expresión. La libertad de expresión comprende no solo el derecho de difundir información e ideas, sino también la libertad de investigación, que es lo que ha estado haciendo la compañera, la periodista Claudia, y el derecho a recibir información y opiniones. La doctrina reconoce otro derecho que surge de la interacción entre el derecho de investigar y el de participar en la gestión de los asuntos públicos, que es el derecho a tener acceso a la información que obra en los archivos del Estado y de las instituciones públicas. La doctrina y la jurisprudencia sobre la libertad de investigación y el derecho a recibir información, ideas, está muy analizada en los instrumentos internacionales actuales. El derecho de los familiares de personas desaparecidas de obtener información sobre la suerte, sobre el paradero de estado de los restos, así como el derecho a conocer la verdad sobre los sucesos relacionados con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que han marcado la historia de nuestro país, surgen de la interrelación entre el derecho a la información y el derecho a un recurso y a una reparación justa. El derecho del individuo a tener acceso a la información contenida en archivos y bancos de datos tiene 2 aspectos. Por un lado, el derecho de acceso a la información de interés público que se encuentra en los archivos públicos y el derecho de todo individuo a obtener la información que sobre sí mismo se encuentra en bancos de datos públicos y privados. Este último sirve esencialmente para tutelar la vida privada del individuo. Y esto es muy importante. Hay muchísima jurisprudencia, yo no les quiero aburrir esta mañana con todo esto, sino les quiero señalar que México ha aceptado toda esta jurisprudencia, todos estos instrumentos internacionales, por el ambiente que empezamos el 2022 de ataque sistemático a la prensa, a los informadores, a los divulgadores, a los investigadores, es muy grave. Y sí, como hablaba la periodista Claudia Martínez, responsabilizamos al Estado de Puebla. Al señor gobernador le pedimos, le exigimos que cumpla con estos acuerdos internacionales. Al legislativo de Puebla le exigimos que tome cartas en el asunto, porque la libertad de expresión no solo se le está violentando a la comunicadora Claudia Martínez, sino a toda la gente, a una sociedad democrática. Callar una voz es callar la democracia. Nos agrede a todos los mexicanos y mexicanas, no solo a los poblanos y poblanas. Es grave esta situación. El derecho a conocer y a difundir lo que está pasando en Coyomuyapan del estado de Puebla, en esta comunidad. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a gente que nos dé información e investigue esto. Callar voces no alienta a la democracia, sino todo lo contrario. Y en esta situación de hostigamiento sistemático a los informadores y a los medios de comunicación, es muy grave lo que nos está narrando en esta situación. Por lo tanto, desde la Red Solidaria sí urgimos al gobierno de Puebla, al legislativo de Puebla y al legislativo federal a tomar cartas en el asunto y al mecanismo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de los periodistas a tomar las medidas pertinentes. Es decir, es necesario proteger tanto a la periodista como a la comunidad y protegernos como sociedad.
Callar las voces de los comunicadores es callar nuestro derecho a la información. Por eso nos involucramos como red. No solo es el ataque a una persona, a unos defensores de derechos humanos, es el ataque a la democracia mexicana que nos ha costado mucho, mucha lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil organizada. No podemos callar. Con la pena, señor gobernador de Puebla, pero esto no se puede callar. Se tiene que saber no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y como Red Solidaria Década contra la Impunidad, actuaremos a nivel interamericano, a nivel internacional, para defender y propagar el derecho a la información, el derecho a la asociación, el derecho a la verdad. Habría mucho que decir, no les abrumo más, sino exigimos y pedimos a los medios de comunicación que estén atentos y pendientes y solidarios, porque callar a una periodista es ofendernos a todos y todas los mexicanos. Muchísimas gracias, Wendy. Muchas gracias, Fray. Enseguida le cedemos la palabra a Julio Mata Montiel, en representación de Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, ACE. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias. Pues primeramente agradecemos a todos los medios que están presentes y a los que puedan hacer difusión de esta problemática. Nosotros vemos muy grave este atentado a la vida de Claudia, concretamente en este momento, pero en general a todos los defensores de derechos humanos y a todos los periodistas en México. Únicamente en este periodo han sido cinco creo que los periodistas que han sido asesinados y varios los defensores de derechos humanos que en diferentes partes del país han perdido la vida defendiendo los derechos de todo el pueblo. Creemos que es una mella grande a toda la democracia en México, si es que estamos pensando que México es un país democrático, ¿sí? La agresión a los periodistas mella completamente esta idea de que vivimos en un país democrático, y eso lo debe de saber el gobernador Barbosa, ¿sí? Y él está siendo, pues de muchas formas, cómplice de todos estos arteros atentados en contra de los periodistas de Claudia en este momento. Insistiríamos, no hay democracia sin defensores de derechos humanos y sin periodistas en peligro de muerte. Como dijo Fray Julián, no nos callaremos, nosotros seguimos y seguiremos insistiendo en que si estamos en un país democrático, ¿Tienes apagado tu micrófono, Julio? ¿de cuándo? ¿Listo? Ajá. Bueno, insistimos en que no hay democracia sin defensores de derechos humanos y periodistas que estén en peligro. Es importantísimo que protejamos a los periodistas, que son quienes nos informan constantemente de lo que está pasando en cada uno de los rincones de nuestro país, que nos informan verazmente, como es el caso en este momento de Claudia, que representa finalmente a varios medios nacionales e internacionales. Y insistiremos en que el gobierno del Estado es el responsable directo de la seguridad física, emocional y de los bienes de Claudia en este caso, y de todos, insistiremos de esa manera, de todos los periodistas y de todos los defensores de derechos humanos. Iremos a las instancias necesarias. Ya hay experiencias en varios sentidos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de los periodistas, y en ese tenor es que vamos a irnos dirigiendo. No nos interesa realmente quiénes son los autores directos, ¿sí? Nos interesa que cesen todas las agresiones, nos interesa que cese todo el hostigamiento y que se proteja la vida de Claudia. Pues sería eso lo que tengo que decir en nombre de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM,
de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, AFADEM, del Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano por los Derechos Humanos. Insistimos, nos pronunciamos por la vida y la libertad de periodistas y defensores de derechos humanos. Y en apoyo total al pueblo náhuatl de Coyomeapan. Gracias. Muchas gracias, Julio. Es grave la situación, sobre todo del espionaje que se ha hecho en los medios electrónicos a la periodista, y en este sentido ya se ha pronunciado la Corte, y también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado acerca de este espionaje que es a todas luces intimidatorio y que tratan de inhibir el trabajo de los periodistas. Les damos la palabra a Blanca Vera Mendoza Ramírez, en representación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias a los compañeros de la prensa por acompañarnos en este, acto de inconformidad, de denuncia. Yo pertenezco a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, muy conocida en Puebla. Tenemos más de 30 años trabajando por allá. Sin embargo, no habíamos coincidido llegar hasta la Sierra Negra en Coyomeapan y los poblados que se encuentran por allá. Pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de estar allá con la comunidad, pues, si bien es cierto, el conflicto en Coyomeapan es un conflicto postelectoral. No debemos dejar de ver el abandono, desprecio hasta las comunidades indígenas por parte de este sistema. La violación a los derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl en Coyomeapan, región de la Sierra Negra de Puebla. Blanca, por Ante favor, esta violación, el volumen. No se te escucha, Blanca. a ver, ¿ya me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Un Escucho. poco mejor, Deja pero subo más. si puedes más alto, mejor. Ahí ya. ¿Ahí ya me escuchan? Muy poco. Sí, Ay, es que no le sé a esta cosa y me ha estado fallando. Sí Ya se le subo al escucha. volumen. A ver, permítanme tantito, sí. si continúas, Blanca, nada más acércate un poco más a la máquina. Sí, adelante. No se escucha. No se escucha nada. Pues yo creo que para avanzar, que alguien Sí, más tome la palabra y le luego voy a pasar regresamos. la palabra a Rubén Montelongo en lo que soluciona su problema técnico Blanca Mendoza. Yo un poquito más tarde, unos 10 minutos, por favor. No, pues no, ya.
que resuelva Blanca y ya. Susana se va a la que quiera. Sí, Blanca. Sí, creo que tiene muchos problemas técnicos la compañera Blanca. En este sentido, pasamos a preguntas de los medios y de alguna otra persona que quiera hacer algunas preguntas. Por favor. Que me diga que haga la pregunta. ¿Algún medio quiere hacer alguna pregunta? Por favor, ¿de qué medio es? Blanca. Buenos días. Estoy yo listo por si ya hay tiempo para el tiempo que me corresponde. Ya estoy preparado. Sí, adelante, por favor. Ok. Soy el pastor Rubén Montelongo de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas de México. La Biblia dice, violar los derechos humanos es algo que Dios no soporta. Maltratar a los prisioneros o no darles un juicio justo es algo que Dios no aprueba. Lamentaciones 3, 34 al 36, traducción, lenguaje actual. Desde el 1 de septiembre y 5 de septiembre, ya casi hace 6 meses, están detenidos la activista por los derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez, Erubiel Aguilar Gómez, Anastasio González Aguilar y Gonzalo Martínez Herrera, integrantes del grupo Unidad por Coyomeapan, que fueron privados de su libertad desde el 1 de septiembre en Najalpan y recientemente los ataques a la periodista Claudia. Rechazamos profundamente estas acciones del Estado. Estamos ya en el siglo XXI. Lo que ellos protestan son los grupos caciquiles en Coyomeapan con el presidente municipal y todas las situaciones que están provocando. Los defensores de derechos humanos merecen un trato digno y merecen que nosotros como sociedad nos solidaricemos con ellos. Y es muy importante que el licenciado Alejandro Encinas, secretario de Gobierno por los Derechos Humanos, la Migración, sea atento a estas declaraciones que estamos haciendo. La senadora Nestora Salgado, el 9 de diciembre, hicieron ya en el Senado un punto de acuerdo. El punto número 3 dice que se retiren los cargos de los 4 activistas detenidos. Es importante señalar que los activistas antes mencionados están atacando los proyectos caciquiles, situaciones que ya desde hace siglos se han extirpado de la sociedad. No es posible que en Coyomeapan, que significa en agua de los coyotes, sigan estas actividades caciquiles por parte del presidente municipal y de sus grupos políticos. Los activistas están privados de su libertad desde hace ya 6 meses y es importante hacer un atento oído a lo que el Senado ya dijo, que se les retiren los cargos, y como Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas pedimos en primer lugar que se resguarde la vida de los 4 activistas,
antes mencionados, que se retiren los cargos porque están luchando por la justicia social. La justicia social es uno de los temas fundamentales y de las libertades individuales garantizadas en la Constitución mexicana de México. Y por eso es importante señalar que estas personas están privadas de su libertad por protestar con estas actividades caciquiles. Nosotros como sociedad estamos indignados por su detención. Ya llevan 6 meses, ya se han hecho muchas manifestaciones, puntos de acuerdo en el Senado, y hacemos un atento llamado al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que lucha por los indígenas, lucha por los pobres, que ejerza su voluntad y que haga un llamado para que se liberen inmediatamente a los grupos de personas. Hacemos un llamado al licenciado Alejandro Encinas, que está luchando por los derechos humanos, y hacemos un exhorto al gobernador del estado de Puebla, que tiene a nuestros amigos y hermanos en la cárcel. No es posible que grupos que se llaman de izquierda, grupos ya llamados de un pensamiento más moderno, más abierto, defensores de los derechos humanos, tengan a nuestros amigos defensores de derechos humanos en la cárcel. Hacemos un llamado y para terminar, repito nuevamente lo que dice la palabra de Dios: violar los derechos humanos es algo que Dios no soporta. Maltratar a los prisioneros o no darles un juicio justo es algo que Dios no aprueba. Gracias. Muchas gracias. Blanca. Tienes tu micrófono apagado. Hola, Ya se escucha. ya se escucha. Adelante, por favor. Mil disculpas, por favor, pero me encuentro sola en casa y no le sé mucho a esta cosa, pero bueno. Estaba yo pues comentando que el conflicto en Coyomeapan es un conflicto postelectoral y no debemos dejar de ver el abandono y desprecio hacia las comunidades indígenas por parte del sistema. En partidos políticos, el nombre es lo de menos, el color es lo de menos. Representan a un sistema capitalista, violador de derechos humanos. La violación a los derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl en Coyomeapan, región de la Sierra Negra de Puebla, ante esta violación de forma sistemática hacia sus pobladores. Y siguiendo de cerca esta situación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que es nuestra organización, que tiene más de 37 años trabajando en el interior, en diferentes estados de la República. Tenemos trabajo en Puebla, no tenemos trabajo hasta la Sierra Negra, tenemos trabajo en la Sierra Nororiental de Puebla, ¿sí? Siguiendo de cerca esta situación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala exigimos un alto a la represión, acoso y persecución política contra la comunidad que no hace más que estar inconforme ante este sistema violatorio de derechos humanos. Exigimos la libertad inmediata de la compañera Basilisa Montaño, Erubiel Aguilar, Adán Anastasio y Gonzalo Martínez Herrera, quienes desde nuestra organización los reconocemos como presos políticos y defensores sociales, con delitos armados para amedrentar la lucha y la dignidad del pueblo de Coyomeapan. No vamos a permitir que este conflicto llegue más hasta donde lo quiere arrastrar el gobernador. No hay nadie más interesado y con las manos muy metidas en el conflicto de Coyomeapan que el gobernador Miguel Barbosa. Y sí, me sumo a la denuncia de cada uno de mis compañeros que están participando ahorita en esta conferencia de prensa. Alto a la represión y persecución política de la compañera Claudia, que es la compañera que está muy, muy empapada de la situación. Que la situación jurídica ayude a que esto se vaya esclareciendo y podamos tener elementos para que se pueda en conjunto, como decía el compañero Fray Julián, lo político, lo social, lo jurídico, ¿sí? Y la Defensoría de los Derechos Humanos, podamos llevar juntos, exigir la libertad de vida y la libertad de participación política
de nuestros compañeros de la comunidad de Coyomeapan. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Blanca Mendoza, Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si algún medio quiere hacer alguna pregunta y por favor, ¿de qué medio es? Creo que no hay preguntas y respuestas. Entonces, les agradecemos infinitamente su atención y su tiempo por estar en esta conferencia de prensa en apoyo de la compañera periodista y defensora de los derechos humanos, Claudia Martínez Sánchez. Muchas gracias, muy amable, que tengan buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias Buen a día. todos y a todas. Gracias a luego. todos y todas. Y al Hasta luego. pendiente estamos con la compañera. ¿Nos pueden pasar Gracias. los textos que leyeron para que se haga, para que podamos hacer otra cosa a partir Sí, de cómo lo no. que ustedes Se escribieron, va a por hacer llegar favor? por medio del WhatsApp. Ajá. Claro Sí, que sí. lo que leyó Rubén, lo que leyó don Julián, Claudia y Blanca. Sí, para hacer Yo una creo que hay memoria, por partes favor. muy interesantes, sí. Sí, claro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Mucho ánimo. Gracias. Bye.